tenemos restricciones de tiempo. Las preguntas que no sean respondidas durante esta sesión van a pasar a la sesión de mañana cuando veamos los resultados de las preguntas. Quiero preguntarle al señor Stranen. Quiero hacerle 3 preguntas. Espero que el señor Stranen esté por ahí. Señor Stranen, ¿está por ahí? Por ahora no lo veo conectado, así es que voy a pasar a Chris Johnson. Chris, gracias. Quiero compartir con usted una pregunta recibida de los participantes. Son 2 preguntas. La primera es, imaginemos una situación financiera donde una ONG muy conocida decide lanzar un satélite de observación terrestre para verificar la respuesta nacional en las emisiones de CO2. Es un satélite que va a ayudar a la sociedad civil. Ese lanzamiento se pensaría como algo que está contra la reglamentación. Bueno, quiero responder esa pregunta de la siguiente manera. Me gustaría escuchar más opiniones, tal vez las más seguras serán del personal que no es de Naciones Unidas. En primer lugar, tenemos el derecho internacional del espacio que aplica a esta situación, pero las emisiones de CO2 y la atmósfera en sí misma cruza los límites de los estados. Esta es una situación mundial. La buena salud del medio ambiente se considera como un bien público, algo que debemos promover y mantener. ¿Qué permitiría al actor hacer la actividad? Tenemos el derecho y la libertad de uno de los artículos del tratado y hay artículos que equilibran esta situación donde se crea la libertad de acceso y exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Por lo tanto, el actor, ya sea una ONG, mientras tenga el permiso del gobierno, que ejerce su libertad de explorar y utilizar el espacio y monitorear el mantenimiento de un bien público, yo diría que en base a este párrafo podría ser un uso permisible del espacio sin juzgar si hay otra ley pertinente que también regule esta situación que pueda decir que esto es ilegal como actividad. Hay estados que en los años muestran cierta ansiedad y protestan contra la teleobservación o monitoreo de su territorio, pero si el estado firma un tratado, hay obligaciones y compromisos para reducir el CO2. Esta es una verificación de un tratado y monitoreo de un tratado. Esa es mi opinión. No sé si quieren pasar a otra pregunta o si algún otro experto en línea quiere ayudar con su opinión. Muchas gracias, Chris. Creo que mi colega Michael Newman quiere agregar un comentario. Michael, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sí, Chris, gracias por esa opinión también. Definitivamente
Es una manera muy interesante de ver estos temas mundiales. En el derecho internacional del espacio, cualquier organización debe organizarse en un país o se compone de, en el país se puede ser una ONG. Si se trata de una ONG organizada dentro de un país, ese país donde está organizada va a tener jurisdicción sobre esa organización como una entidad no gubernamental. Es por eso que se utiliza tanto el término entidad no gubernamental, porque abarca todo tipo de organizaciones comerciales, no comerciales, etcétera. Si está organizada bajo las leyes del Estado, ese Estado tiene jurisdicción y tiene que autorizar y supervisar la actividad a través de la fiscalización continua. Si es una ONG, todos los estados que actúan en conjunto son responsables de la actividad o de las actividades de toda esa organización compuesta por varios estados. Y esto también está estipulado en el artículo 6 del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Ese es el marco que se puede utilizar para ver esta situación. No se trata solo de la misión. Puede haber muchos atributos y aspectos rescatables de la misión, pero no necesariamente son esos puntos los que van a determinar dónde y cómo la organización va a poder aplicar la autorización. Se debe pensar en las bases de cómo se organiza en ese estado de organización o en múltiples estados de una situación de organizaciones intergubernamentales. Esa es mi opinión desde acá. Gracias, Michael, y gracias, Chris, por responder eso. Otra pregunta para Chris. Aunque tiene sentido crear leyes cuando suceden cosas, los procedimientos para aprobar leyes en muchos países, incluido Chile, es bastante extenso. ¿Cómo podemos prever o prevenir situaciones donde no podemos ponernos al día con la tecnología y regular actividades u otras actividades sin tener que dedicarle tanto tiempo o tener que esperar tanto tiempo hasta su regulación? Chris, excelente pregunta. Estoy tratando de pensar en ejemplos de este tipo y podemos ver las megaconstelaciones, donde los operadores solicitan un permiso para asignación de frecuencia con licencias de lanzamiento y esas solicitudes nunca le preguntan al postulante, ¿su actividad va a tener un efecto en la astronomía? Porque simplemente no imaginan el número ni la magnitud ni el vasto número de satélites que van a estar en el espacio. A eso le llamamos el fracaso de la prueba futura de la tecnología. Yo respondería de dos maneras. Una es que se deben crear leyes para que se puedan actualizar fácilmente. En ese sentido, está lo que nosotros llamamos el principio de subsidiariedad, donde no necesitamos un tratado internacional ni una enmienda constitucional para regular las frecuencias utilizadas para el Wi-Fi o la velocidad máxima de la casa, de la calle que está frente a mi casa. Tiene que ver con asuntos locales, con una conversación nacional profunda. Si tomamos esas decisiones para leyes a muy alto nivel, va a haber dificultades para cambiar esas decisiones, si son decisiones operacionales o si son normas de la industria que van a aplicarse. Sarah Langston habló de cómo se regula en Estados Unidos
y decía que están las leyes y después está el cómo la autoridad regulatoria implementa esas leyes a través de sus regulaciones o reglamentaciones administrativas. Ayudan a la ley, pero pueden cambiarse y actualizarse sin un proceso tan extenso. En la ley real, eh, dice que puede haber cosas que cambien a nivel del regulador para que los reguladores puedan actualizar la ley si lo necesitan. Se les ha atribuido esa autoridad o facultad a un nivel más superior. Ese es el nivel de subsidiariedad. Es necesario tener leyes en un sistema, en un marco para actualizar esas leyes según sea necesario. Muchas gracias, Chris. Ahora me gustaría preguntar nuevamente si el señor Stranden se nos ha unido. Sí, aquí estoy. Lamento haberme atrasado. Muchas gracias por unirse a nuestra sesión. Tengo 3 preguntas para usted. La primera es, usted mencionó la ley futura de Luxemburgo que no aplicará a la utilización y extracción de recursos espaciales. ¿Cómo se va a regular eso? Hay compañías con base o sede en Luxemburgo que trabajan en esta área, o si se aplicará algún tipo de impuesto a esas actividades. Muchas gracias por la pregunta. Primero quiero responder la primera parte sobre la reglamentación de los recursos del espacio o de la extracción de recursos del espacio. Como dije en mi presentación, tenemos una ley específica de julio 2017 sobre la utilización y de los recursos espaciales, que es una ley muy específica, solo para estas esferas específicas. La nueva ley del espacio que va a regular todas las otras actividades espaciales, excepto la utilización y extracción de los de los recursos espaciales, va a estar, se va a votar a fines de este año para el uso y extracción de recursos espaciales. Tenemos esta ley que ya está aplicada, ya está implementada, ya está vigente. Como ustedes deben saber, nosotros somos uno de los pocos países que tiene esta ley tan específica. Por lo que conozco, solo Estados Unidos tiene un marco legal para los recursos del espacio. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, sí hay compañías de Luxemburgo trabajando en tecnología para la extracción de recursos del espacio. Hay muchas compañías con diversas aplicaciones y también están trabajando arduamente en estas esferas, en estos campos. La Agencia Espacial de Luxemburgo tiene un directorio de todas estas compañías que tienen huella en Luxemburgo y están en un catálogo. Ellos son consultados y podemos ver una descripción de sus actividades en este directorio. La tercera pregunta es, o parte de la pregunta es si pensamos aplicar algún tipo de impuesto a estas actividades en Luxemburgo. La extracción de los recursos del espacio necesita una compañía primero. La compañía debe tener, debe estar registrada oficialmente en Luxemburgo, debe tener una materialidad, una administración y normalmente debe operar en Luxemburgo. Como cualquier compañía en Luxemburgo, va a someterse a las normas nacionales de tributación. Pero cuando vemos el campo específico de los recursos del espacio, de su extracción o utilización de los recursos del espacio, entiendo que
el costo es sumamente alto. Y como tal, creo que la mayoría de estas compañías que se desempeñan en estos campos, al menos al comienzo, van a tener muchísimas pérdidas. Por lo tanto, la tributación tendría que ser muy baja en ese caso. Muchas gracias por responder esa pregunta. Tengo dos preguntas más. En cuanto al modelo de Luxemburgo para el modelo de espacio, para extender esa postura y relación con un fuerte grupo de naciones, ¿puede explicar el éxito de ese modelo? Sí, es verdad. Luxemburgo está en el corazón de Europa y es miembro de la Unión Europea, por lo que el sistema nos da esa ventaja. Es verdad para cualquier negocio, para crecer, para desarrollarse, para obtener éxito, tiene que depender de socios, tiene que depender de inversionistas y de otros actores. Entonces, estar con una red de otros países como la Unión Europea es un beneficio claro para nosotros. Y eso se refleja de forma concreta en los programas que tenemos en la Unión Europea, en que los Estados miembros pueden participar en proyectos de la Comisión y etcétera, por lo que los países y las empresas tienen el derecho de solicitar participación en esos proyectos. Perfecto. Then the degree. Yes, well, it's not only the network in Europe, but I think for any company to be. Es no solamente la red en Europa. Yo creo que para tener éxito, cualquier empresa necesita cooperación internacional. Y la segunda parte de la pregunta sería si nuestro modelo tendría éxito en otro país o otra región. Yo creo que cualquier empresa que quiere tener éxito a nivel mundial necesita de cooperación, ya sea continental o internacional. Si no está enchufado en una red, va a ser muy difícil. Muchísimas gracias. Creo que se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacer una última pregunta. ¿Acaso impone Luxemburgo algún requerimiento sobre el origen del capital o la nacionalidad de quienes participan en esas empresas espaciales? ¿Y cómo funciona la transferencia tecnológica desde las empresas espaciales? Bueno, gracias. La primera respuesta en cuanto a requerimientos sobre el origen de capital, no tenemos ningún criterio sobre la nacionalidad o el origen de capital. Creo que Luxemburgo es un país pequeño y somos un país abierto a negocios que vengan de cualquier país, sea cual sea. Queremos hacer negocios acá, por lo que no hay esa precondición. Obviamente llevamos a cabo una diligencia debida sobre los dueños y los accionistas de una empresa y los ejecutivos de una empresa. Obviamente vamos a hacer nuestras verificaciones de antecedentes sobre esas personas, pero la nacionalidad en sí no constituye ningún obstáculo. En cuanto al capital y el origen de capital, creo que es lo mismo, la misma respuesta. Si no contamos con inversión extranjera, no va a funcionar.
por lo que Luxemburgo está abierto a recibir capital de otros países y de otros miembros estados, porque queremos hacer negocios. Lo único que se hace, pero es más bien una obligación desde la perspectiva financiera, digamos que AML quiere solicitar en nombre de algún banco, tienen que verificar el origen de los fondos, eso sí pasa, pero no es cosa de ninguna restricción o reglamento sobre el origen. La segunda parte sobre la transferencia de tecnología. La primera respuesta es desde la Agencia Espacial de Luxemburgo. De hecho, la Agencia Espacial de Luxemburgo no transfiere tecnología. Lo que hace más bien es promociona al sector en Luxemburgo y además promociona el sector más allá de nuestras fronteras, por lo que eso no contempla ninguna transferencia tecnológica. Al momento de hablar de las universidades, sí hay una clara transferencia tecnológica, porque las universidades tienen que llevar a cabo investigación, son institutos de investigación y trabajan muy de la mano con la industria y con las empresas basadas en Luxemburgo y participan en investigación desde las universidades con intercambio de conocimiento en ambas direcciones, por lo que ahí sí hay una transferencia. Y de hecho, recientemente se hizo una spin-off, una empresa derivada de una universidad que se generó una empresa para prevenir inundaciones, gestión de agua, por lo que esa sí fue una transferencia directa desde el mundo académico hacia el sector empresarial. Muchísimas gracias por sus respuestas a las preguntas. Creo que hay varias preguntas más para Sarah y Tesha, pero ya estamos pasados la hora, por lo que voy a dejar esas preguntas para mañana y quizás podemos responderlas en la sesión de resultados mañana. De nuevo, demos un aplauso a los conferenciantes del día de hoy y les recuerdo que ahora hemos enviado un enlace a ustedes al buzón de correo de cada uno con el cuestionario y el correo fue enviado desde mi correo personal yukiko.okumura@un.org y por favor verifiquen sus correos y por favor que se pongan en contacto con nosotros si no han recibido ese correo, por lo que queremos incluir las respuestas en la sesión de resultados y les pedimos tomarse unos minutos para responder los cuestionarios. Mañana nos vemos a las 9 en punto. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Bye. Thank you to everyone. Bye bye.